Tenemos a los datos de inflación que vivimos ayer, pero que de momento sigue marcando el rumbo que el señor Bailey tenía en la cabeza, que el presidente del Banco de Inglaterra tenía en la cabeza. Ya iban pautando estas subidas de 25 puntos básicos, se llegó a hablar incluso de que el objetivo de inflación se estaba cumpliendo. El Banco de Inglaterra, dentro de sus previsiones, y algunos de sus miembros llegaron a apuntar incluso que iban a alcanzar el objetivo del 2% de inflación para finales de año. En esa misma línea se había pronunciado tanto JP Morgan como Goldman Sachs, y ayer un bofetón importante en forma de inflación de IPC subiendo un 10,4%, descabalgó por completo estos planes y se descartó que los tipos tuvieran pausa en el Banco de Inglaterra. Así que subida de 25 puntos básicos. Javier del Valle, esto en línea con lo esperado, se cumplen las expectativas e incluso, a tenor de los datos que vivimos ayer, podría estarse quedando corto el Banco de Inglaterra con respecto a la inflación en Reino Unido. Efectivamente, al final lo que estamos viendo es que los bancos centrales tienen que seguir subiendo tipos, incluso aunque algunas cosas estén saliendo un poco mal, incluso aunque empiece a haber tensiones financieras, empiecen a quebrar bancos, los bancos centrales no tienen otra que mantener la subida de tipos, sobre todo en el caso de Inglaterra, donde veíamos la inflación sorprender al alza por encima del 10%, saliendo por encima del dato del mes anterior y por encima también de lo esperado. Si miramos un poquito sobre esa decisión de 25 puntos básicos y vemos cuántos miembros han votado al alza y cuántos miembros han votado a la baja, tenemos que 0 miembros han votado por un recorte de tipos, lo lógico, no creo que en el momento en el que han dado con ese dato de inflación por encima del 10% se planteasen recortar tipos de interés, aunque la economía no esté del todo sólida en Inglaterra. Y por otro lado tenemos 2 cambios que se han mantenido neutrales y 2 votos que se han mantenido neutrales y 7 votos que han votado por incrementar los tipos de interés, por seguir con un incremento. Dicen también que el CPI del segundo trimestre seguramente sea menor que lo que han proyectado en febrero debido a los precios energéticos. Bueno, veremos si es así, porque este último mes, por lo menos, la inflación sorprendió bastante al alza, José. Sí, de hecho sorprendió con una subida hasta el 10,4, decía yo, y además con una subyacente que también se está disparando. El problema fundamental del Reino Unido ahora pasa por el precio de los alimentos, y ahí tiene un papel difícil el Banco de Inglaterra, en tanto que, primero, dentro de esa inflación general, es complicado gestionar en el viejo continente tanto la energía como los precios de los alimentos frescos. ¿Por qué lo es? Y en particular el problema de los alimentos con Reino Unido, porque además están cerrando el Brexit. Ayer vimos cómo se ponía en marcha ese llamado freno de Stormont, con el que Irlanda del Norte tenía, bueno, su particular gestión ya de el cierre del Brexit, con esa frontera, con esos pasos en verde y en rojo, y que a raíz de esos pasos, en concreto, se iba a volver a establecer aranceles para muchos alimentos frescos, en concreto, en ese pasaje rojo que va y que se gestiona con aranceles a través de Reino Unido. ¿Qué ha intentado Rishi Sunak? Echando una mano, en realidad, al Banco de Inglaterra, en lo que a bajada de inflación se refiere, que muchos de los alimentos no tengan que pasar por ese carril de aranceles, en tanto que ya pasan una serie de controles extraordinarios en la Unión Europea. De hecho, los controles en Europa son mayores de los que tienen unos estándares mayores y se realizan con más asiduidad, con una mayor asiduidad que lo que se realiza en Reino Unido. En base a eso, la idea es que muchos de estos alimentos conserven un precio o no vean incrementado el precio con el arancel. Esto es positivo en teoría para la inflación, pero aún así hemos visto como el principal dato de inflación, la principal subida que sufrían este pasado mes de febrero los británicos, era precisamente esa alimentación, y con eso tiene poco que hacer el Banco de Inglaterra. Puede evitar que lo compren vía intentando encarecerlo todo y constriñendo los préstamos o la capacidad económica de la ciudadanía y de las empresas. Para eso precisamente está haciendo esto. Por cierto, que les recordamos que también en la jornada de hoy ha subido 50 puntos básicos el Banco de Suiza, y en esa línea lo que están es tratando de mantener esta suerte de calma y confianza que se ha instalado en el viejo continente desde que Christine Lagarde subiera el pasado jueves 50 puntos básicos los tipos de interés en medio del tormentón que se estaba desatando sobre Credit Suisse. Ahora el Banco de Suiza ha subido también 50 puntos básicos los tipos, y lo que está buscando es precisamente eso, trasladar la sensación de que lo importante es la inflación, porque no existe un problema real con los bancos. Que han quebrado 4 en Wall Street y que ha habido un problema que ha hecho que se tuviera que malvender o regalar prácticamente Credit Suisse a UBS, esto no parece suponer un problema para los reguladores en Suiza. Javier del Valle. Si miramos un poquito dentro del comunicado, José, que ha mandado este Banco de Inglaterra tras la subida de, recuerden, 25 puntos básicos para los que nos estén viendo ahora,
decimos también, bueno, tienen también dentro del documento algunos detalles. Comentan lo primero, que a lo mejor se necesita una política más restrictiva si sigue habiendo signos de una inflación más persistente, dando como ejemplo, por ejemplo, ese 10,4% al que José les hacía referencia, esa inflación del mes de febrero que sorprendió al alza en Inglaterra. También dicen que hablan del sistema bancario, de cómo la fortaleza del sistema bancario del país, dicen que se mantiene robusto, que el capital sigue también robusto y que hay liquidez, y esto hace que los bancos se mantengan resilientes, un poco en la misma vía que nos explicaba la Reserva Federal, mandando un comunicado de tranquilidad, de calma, de que la liquidez es accesible y que los niveles de capital se mantienen para que la gente, pues obviamente, no entre en pánico. Dicen también que ha habido un aumento no esperado en la parte subyacente de los precios en febrero, que creen que no será duradero. Veremos en marzo, porque esto es lo de siempre, no será duradero y luego sí que lo es. La parte del sistema bancario dicen que está bien soportada por la economía, incluso teniendo en cuenta un periodo de tipos de interés mucho más altos. El BOE, aún así, informa que va a continuar prestando especial atención a las condiciones crediticias, de Reino Unido. Por otro lado, dicen que el crecimiento de los salarios podría bajar más rápido de lo que se espera en febrero debido a las menores expectativas de inflación que pone el mercado. También hablan del estímulo fiscal, del apoyo fiscal. Dicen que eso va a ayudar a impulsar el PIB por unos 0,3%, unas 0,3 porcentuales, en los próximos años.